buenas tardes a todas, a todos. Es un placer poder hoy hablar y dar larga vida al cuento, pero empecemos primero agradeciendo a la Buchmesse de Frankfurt la gran invitación de recibir a todos los creadores, a todas las creadoras. Creo que hasta los editores somos a cierto punto también creadores, los agentes literarios, los libreros. Es una gran fiesta del libro y agradecer a todas las instituciones públicas que han permitido esta coordinación, esta organización, estos maravillosos espacios donde vamos a dar palabra a los libros, a la imaginación y a las historias, que es lo que más nos gusta. Se me pidió que hiciera una brevísima introducción de ese género único, maravilloso, subrayo, incomparable, que es el cuento, para quien traduce ya lo tuviera en mente y lo tuviera un poquito más sencillo. Lo leo y a partir de ahí daremos la palabra a Clara Obligado y a Cristina Fernández Cubas, que hoy nos acompañan. Es un breve paréntesis para que quien no esté familiarizado con el género del cuento, para quien no esté familiarizado con la creación del cuento o con la industria editorial del cuento en España, tenga unas primeras consignas, unos primeros detalles de cómo estamos trabajando hoy en día. El cuento en español es un género que posee una tradición rica y variada. Distintas generaciones de escritores y escritoras han cultivado la narrativa breve como una escritura más en su obra. Si a esta condición creativa sumamos la diversidad de la cartografía del español, con todas y cada una de las literaturas latinoamericanas y la española, nos encontramos con un ecosistema literario muy fértil y, por consiguiente, con una respuesta editorial que ha ido realizando cambios y transformaciones. En el caso particular de la literatura española, donde indudablemente hay que incluir a los escritores que no han nacido en esa geografía que llamamos España, podemos evidenciar un crecimiento de publicaciones y lectores gracias a distintos factores. Publicación regular en edición independiente, algunos éxitos importantes en grandes grupos, consolidación en una red de formación de escritura creativa, explosión de lo virtual, que ha supuesto un intercambio creativo y un hábito de lectura que ha fortalecido las formas breves. La creación de premios importantes en España en estos últimos 15 años, desde luego, ha visibilizado al género, como el premio Setenil, que se otorga al mejor libro de cuentos publicado, o el premio internacional Ribero del Duero, que organiza la editorial Páginas de Espuma. Para reflexionar de todo este ecosistema del cuento, de todo este espacio, hoy tenemos a dos magníficas escritoras que se vinculan directamente con la narrativa breve, el cuento, el relato. Cristina Fernández Cubas es absolutamente una maestra del cuento en España. No se puede entender el cuento en España sin la figura de Cristina. No soy su editor, no soy su editor. Cristina es alguien que siempre ha revitalizado el cuento, la forma breve, la elipsis, el silencio, la sugerencia, y además ha trabajado muchísimo con la literatura fantástica, las narrativas de lo insólito, aquello que a lo mejor no vemos y no escuchamos, pero nos da un escalofrío. Ella, desde los años 80, ha ido creando una obra de verdad indispensable. Este sería un lado de la orilla del cuento en España. La otra orilla viene de Latinoamérica y es Clara Obligado. Clara Obligado vino a España en el año 1976. Sería interesante saber si es española o argentina. Yo lo sé y no os lo voy a decir, quizá lo diga ella. Lo que sí os digo es que ha sido una escritora que siempre ha estado un paso por delante
en la creación de ciertas formas breves. Cuando en España no se hablaba de microrrelato, ella a través de su estudio introdujo el microrrelato. Cuando se habló de romper los límites del cuento, Clara Obligado respondió a un libro de cuentos que podía leerse de muchísimas formas. Incluso ella en España creó los talleres de escritura creativa que se trabaja con el cuento. Cuando en España los talleres solo eran para coches, ella ya inventó el taller de escritura creativa, nada más y nada menos que procediendo de Buenos Aires, y vamos a poner a nota a pie de página, alumna de Jorge Luis Borges. Como veis, va a ser una mesa placentera, disfrutona, vamos a aprender mucho. Y Cristina, te doy la palabra para que nos hagas ese primer planteamiento en torno al cuento en España y su creación. Muchas gracias, Guten Abend, buenas tardes a todos. Gracias, Juan Casamayor, por tus... ¿No se oye? ¿Se oye? ¿Viste? Poco. Antes ha pasado, ahora se oye más. Ya. Espera que toco. Ya, ok. ¿Ahora okay. se oye? Sí. Debo tener la mano aquí todo el rato, como un pistolero. No. A ver, probemos a soltarlo. ¿Se oye? Sí. Vale, perfecto. Creo que decía, porque ya no me acuerdo, después de esta interrupción, que tras las palabras de Juan Casamayor, que no es mi editor, pero que realmente lo parecías en un momento, pues no sé qué decir, de verdad, eso. Empiezo diciendo que no sé qué decir. Pero sí, bueno, les voy a hablar muy brevemente de mi pasión por el cuento como género y decirles en 4 palabras qué es lo que me atrae del cuento. Pues me atrae su riesgo, porque yo creo muy a menudo, no sé si Clara estará de acuerdo conmigo, que el cuentista a menudo es un acróbata que trabaja sin red. Es decir, el cuento es tan especial, es tan fácil cometer un error e irte a la porra directamente, que ese riesgo, ese funambulismo de la cuerda floja, a mí me fascina. Por otro lado, y me fascina como autora, como lectora, pero sé de qué va el asunto, a veces no me doy cuenta, porque claro, yo creo que el arte es de conjurar el peligro, está en eso, pero que no se note que ha habido un peligro. El arte de complicarte la vida sin que se la compliques al lector, dicho de alguna manera. También me gusta mucho del cuento, que es un espacio que te permite jugar con el tiempo, burlar el espacio, o al revés, burlar el tiempo, jugar con el espacio. Es un género que le va muy bien, le sienta muy bien el misterio. Tal vez porque yo veo al relato, al cuento, como un género misterioso en sí mismo. Y bueno, y también simplemente decir que me fascina esa especie de imposición de economía del lenguaje, economía de situaciones de intensidad contra extensión, en unos textos por definición breves, pero que son falsamente breves, porque van más allá de lo escrito, y un género también en el que los silencios cuentan muchísimo. Lo que no se dice tiene casi tanta importancia como lo que se dice, o más. Y ya finalmente, decir también que creo que es un género en el que el lector es nuestro cómplice, y eso me gusta mucho. Yo veo al lector como alguien que se apunta a la aventura de lo que estás contando, a alguien que no tiene prisa. Es decir, a veces se ha descrito al lector de cuentos como el lector actual, hombre apresurado. No, no tiene ninguna prisa. No le gusta que le den las cosas machacadas, y si algo no entiende, va a las primeras páginas y lo busca. Y sobre todo lo veo cómplice porque, naturalmente, se trata de darle una historia, no unos esbozos, pero tú le das esa historia y él, el lector cómplice, la continúa más allá de la palabra fin o del punto final. Quiero decir que eso es lo que, bueno, a casi todos los cuentistas nos encanta, que el cuento vaya más allá del número de páginas y permanezca en el lector cómplice durante más tiempo que el de la lectura. Y ahora, por favor,
Clara, me he extendido toca. demasiado, me parece. Te No, paso, perfecto. Todos queríamos ser Cristina Fernández Cubas, ¿no? por favor. O sea, para mi generación, que no es nada lejana a la tuya, pero sí pertenezco a una generación de migrantes, que eso plantea otra cosa. Cristina siempre ha sido aquel referente que modernizó el cuento en España, ¿no? O sea que es un honor compartir contigo este debate, ¿no? A mí me gustaría sumar otro punto, que sería el punto de la literatura migrante. O sea, yo creo que dentro de lo que es España ha habido un gran flujo de escritoras, casi todas, escritores y escritoras, pero básicamente escritoras, que hemos atravesado el mar, yo en 1976, pero de ahí en adelante, encontrándonos en aeropuertos, en debates, hijas de la violencia muchísimas veces, o sea, hijas de una violencia que fue política, fue económica, distintas violencias, y una generación destinada a estirar las costuras del castellano peninsular, o sea, a cuestionar, porque es un tipo de migración diferente al que puede tener, por ejemplo, un argentino. Pienso en Samantha Schweblin, que viene a Alemania. Es muy distinto, en mi caso, que yo voy a España, donde se cuestiona mi castellano y debo escribir en castellano, ¿no? En ciertos casos, como Cortázar o Samantha Schweblin, el castellano permanece, mientras quienes vivimos en España nos vemos forzadas y forzados a atravesar una pared difícil e interesante a la vez. Toda dificultad es un premio en algún punto también, ¿no? Entonces yo creo que somos una generación de las cuales yo soy de las mayores, porque llegué hace muchísimos años, que nos encontramos en aeropuertos, que discutimos en debates, que venimos de distintos lugares y que estamos forzando un género que yo creo que es un género apasionante. Estoy totalmente de acuerdo con Cristina. Y sí creo que es un género del porvenir instalado en el presente, ¿no? O sea, yo cada vez veo más lectores jóvenes que se interesan por el cuento. ¿Por qué? Porque una novela no se crea en la imaginación del lector, pero un libro de cuentos sí se crea en la imaginación del lector. O sea, pide un lector más activo, más cómplice y más formado. Entonces, ese lector es la gente joven de hoy en día, ¿no? Creo que es un género en expansión, en este sentido, ¿no? Y que es un género que trae lo internacional a nuestro idioma. O sea, lo internacional se mezcla, irradia, se hace problema, la academia nos dice que así no se habla, nosotros decimos que sí. Todas estas tensiones creo que son la riqueza de una literatura que yo definiría como anfibia, ¿no? Que se está produciendo en este momento y que es hija de la modernidad, pero de la modernidad más extrema, que es la migración en España. En mi caso, no sé si tenemos o hablamos después de esto. En mi caso yo tengo un libro que se llama Una casa lejos de casa, donde hablo de este tema en directo, o sea, qué pasa cuando uno tiene un castellano que se confronta con el castellano de España. Otro librito, que es Todo lo que crece, donde hablo de cómo nos insertamos en el planeta. Y trabajo los cuentos tensionándolos con la novela. O sea, yo creo que cuando uno quiere tensionar una situación política también, si somos escritores o escritoras, debemos tensionar aquello que escribimos. Entonces yo lo que hago es tensionar la forma para impedirle que sea ni cuento ni novela, para que esté en un terreno intermedio, de la misma manera que creo que mi generación está en un terreno intermedio. Dicho. Como veis, vemos la pasión que Cristina nos trasladaba en torno al cuento y todas esas características, ¿no?, tan realmente importantes como la economía del lenguaje, la complicidad con el lector, el género que en sí mismo parece que entraña algo misterioso, el riesgo que supone siempre de esa escritura de acróbata casi sin red. Y Clara nos habla de este género de porvenir, y el porvenir es verdad que está en el mestizaje y en la hibridación de lenguajes y de narrativas. Y Clara, viniendo desde el año 76, creo que ha podido crear todo un discurso, tanto en la ficción como no en la ficción, y que retoma y recoge toda esta literatura, que a mí me gusta mucho el término anfibia, porque es una literatura que además vinculada al agua o la tierra, ahí se mueve. Me gustaría trasladaros algún tema, porque tenemos tiempo todavía, para que sigamos charlando y profundizando en el cuento. Estamos en una gran feria internacional. Sabéis que en esta feria la venta y compra de derechos de autor es lo que mueve este pequeño universo. Y estos derechos de autor muchas veces están cautivos de novela.
No quiero comparar géneros porque es un debate que me aburre mucho. Comparar el cuento y la novela me aburre mucho, mucho. Y lo que sí quiero es que comprendan la profundidad de trabajo que exige tanto el cuento como, ojo, escribir un libro de cuentos. Y me gustaría un poco que abordarais este tema. Por un lado, cómo abordáis la escritura del cuento con esa diversidad de motivos que lo pueden causar, pero a la vez ese lento proceso de construcción que es el libro, ojo, no con cuentos, no mit, sino un libro de cuentos. Eso es lo realmente importante. Clara, perdona, Cristina, ¿cómo estos dos extremos, cuento y libro de cuentos, cómo lo abordas? Sí, bueno, tú has dicho una gran verdad. Si coges 10 cuentos y los juntas, no quiere decir con eso que va a salir un libro de cuentos. Va a salir un libro con 10 cuentos, pero no. Entonces no se trata, por ejemplo, claro, luego Clara yo creo que aquí sí tiene mucho que decir porque tienes un par de libros de cuentos. El primero que leí tuyo, que me fascinó, el libro de los cuentos... De los viajes equivocados. Exacto, y el que siguió de los dados, era algo así. La muerte juega a los dados. La muerte juega a los dados. Yo te me acuerdo, Cristina. Sí, sí, sí. Pues, bueno, que son cuentos, pues no es que tengan ventanas entre ellos, es que es una cosa mucho más compleja. Pero bueno, yo ahora me refiero a los míos, porque no soy nadie para hablar de los de Clara. Los míos nacen de forma independiente, cada uno con su historia. En principio, dicho sea de paso, yo creo que sé lo que quiero contar. Pero esto no quiere decir que termine contando lo que yo creía que iba a contar. Porque en el proceso de escritura pasan muchísimas cosas. Y si tú le das vida, creas una atmósfera, etcétera, etcétera, no diré aquello de que la situación se te revele, pero hay algo de esto. Es decir, una cosa es tener algo en la cabeza y otra es plasmarla en el papel y darle vida. Si has conseguido estar dándole vida, pues es muy posible o muy probable que llegues al final que tú te proponías, o no sea este más que un principio de final, y llegues a otro, o a otro. Yo siempre considero el proceso de escritura, siempre lo digo, como un pasillo, con muchas puertas y ventanas. Entonces tú crees que sabes dónde vas, y vas, pero a lo mejor te despistas o no te despistas, y metes la cabeza y asomas por las ventanas y por las puertas, y a lo mejor encuentras algo que te desvía o que te vía precisamente, que te pista precisamente y vas por otro lado. Bueno, esto en cuanto a un cuento. También puede ocurrir que al final de este pasillo no encuentres nada, solo un espejo que te rebote. Es que yo considero que el proceso de escritura es apasionante. Luego el resultado es otra cosa, pero el proceso, todo lo que el autor descubre allí, pues claro, el lector no lo sabe. El lector se encuentra con el resultado, pero el autor se ha enriquecido. Bueno, esto en cuanto a un cuento, pero vamos a ver, cojamos una serie de cuentos, pongámoslos juntos. Si tú los estás escribiendo, lo más probable es que entre ellos hayan préstamos. Yo siempre he pensado que nos creemos que escribimos cuentos, pero no estamos muy seguras, porque yo comparo los cuentos de un libro con las habitaciones de una posada, en la que cuando el escritor o el dueño de la posada duerme, los habitantes de distintas habitaciones se intercambian, se visitan, se prestan muebles, hay un cambalache por ahí, bueno, y el autor se cree que ha escrito un cuento, sí, pero sus personajes también han tenido ahí su acción y su autoría. En este libro, por ejemplo, que está aquí, La habitación de Nona, yo es de los que más, en mi caso, considero que entre cuento y cuento, siendo todos completamente distintos, hay una corriente de aire, como si alguien se hubiese dejado abierta una ventana y por ahí pasara una corriente de aire que los unifica. Entonces, eso sí, y aquí hay un libro. Otras veces, y con eso acabo, Clara, y te paso corriendo la palabra, otras veces no está tan claro, pero quizás haya algo que
que una un libro, que a veces puede ser su diversidad, incluso. El haber reunido una serie de cuentos completamente diversos, pero quizás lo que lo una es la mirada del autor, que no tenemos tiempo de hablar de la mirada, pero es algo importantísimo. Y ahora sí, Clara, por favor, porque además me interesa mucho que lo cuentes, y ahora tomo un momento tu papel, pero con permiso. Pero cuando yo leí tu primer libro, el libro de los viajes, me fascinó y me subyugó la forma, cómo dices, bueno, cómo se comunica un cuento con otro, cómo todos son teselas de un mosaico enorme, todos son partes de un todo, y además el que viene es mejor que el anterior. O sea que es un crescendo que me gustaría un poco que nos contases cómo lo haces. Mira, te lo agradezco un montón y os recomiendo lo primero que leáis esa maravilla que es La habitación de Nona, de Cristina Fernández Cubas. O sea que voy a hablar de mí misma con mucho gusto, que lo hacemos muy bien los escritores. Una vez pero no dejéis de esto. leer. Sí. Una vez que hayáis leído el libro de Cristina, realmente, Entonces, no, lo digo totalmente en serio, no estoy haciéndole la pelota, como dicen en España, para nada. A mí es un libro que me fascina. Y yo como trabajo, yo trabajo tratando de cambiar la historia de la literatura. O sea, yo me levanto por la mañana y digo, voy a cambiar la historia de la literatura. Entonces, con eso desarrollo un proyecto que al final sé que fracaso. O sea, que cada libro que termino, lamentablemente no he cambiado la historia de la literatura, pero es mi proyecto. O sea, quiero decir que cuando enfrento un libro, me lo tomo con toda la seriedad del mundo. No es un juego. Entonces, ¿qué hago? Hago una colección de cuentos, por llamarlo de alguna manera, en la que siempre subyace una novela, ¿no? Una novela estructurada de manera elíptica que el lector arma en su cabeza. ¿Me explico? Es el colmo de la manipulación. No se casen conmigo de ninguna manera. No. O sea, voy estructurando. Tengo 3 libros investigando este tema porque es muy complejo de hacer. En el primero hago como una teoría sobre el mal. Entonces dibujo una espiral logarítmica. Los cuentos dibujan una espiral logarítmica. En el segundo deconstruyo la novela policíaca, con lo cual uso todos los elementos novelísticos y el lector entre cuento y cuento en los vacíos, que son muy del cuento, en los vacíos va generando sus hipótesis, ¿no? O sea que es una novela deconstruida. Y en el tercero lo que hago es un libro que se puede leer al derecho y al revés, ¿no? O sea que la estructura permite que una ciudad se sumerja o que una ciudad emerja, según por dónde se lea. No es tan difícil como parece, la verdad que estoy jugando. Yo siempre pienso que mi madre no me regaló la casita de pinipón con la que yo debería haber jugado y no me hubiera vuelto loca, ¿no? Entonces, a mí me interesa muchísimo crear artefactos complejos que sean fáciles para el lector. O sea, me parece que hacer una literatura que sea fácil de leer es una forma de cortesía, pero también lo es hacer una literatura que se trabaje de verdad, Entonces, mi trabajo es transgredir los dos géneros, tanto el cuento como la novela. Me da muchísimo trabajo, pero me parece divertidísimo, ¿no? Y espero que los lectores se diviertan también, pero bueno, eso ya es más difícil de aseverar. Bueno, como veis, Cristina, no sé si habéis seguido, pero nos ha sumergido absolutamente en todo un edificio. O sea, ha hablado de pasillos y espejos, ventanas y puertas, donde hay corrientes de aire y que vas de habitación en habitación. Yo creo que mejor no se puede casi explicar un libro de cuentos. Y Clara nos ha hablado de manipulación, que no es la literatura, sino un grado de manipulación en el que se crean artefactos complejos y sobre todo de lo que se trata finalmente es de levantarse por la mañana, no sé si cambiar la historia de la literatura, pero sí transgredir los géneros, dinamitar los géneros. Y eso os aseguro que Clara sí que lo consigue absolutamente. Partiendo ya un poco de vuestro contexto, de vuestra forma de describir los cuentos, sí que me gustaría ahora que viéramos un poco para las personas que estén menos familiarizadas con el cuento en España, porque el cuento en España tuvo un momento, la literatura española en los años 90, donde surgen escritores y escritoras que reivindican su faceta de cuentista. Pueden ser otras muchas cosas, novelistas, poetas, pero reivindican el cuento.
Y desde ese punto de inflexión ha habido también todo un siglo XXI con una incorporación de muchas voces, especialmente, y es llamativo, y lo subrayaba Clara, la presencia de escritoras latinoamericanas que son un cauce. O sea, las escritoras latinoamericanas que viven en España no han necesitado matar a su madre y a su abuela literaria, sino que pues, forman parte de un mismo linaje. Me gustaría que hablarais un poco de cómo leéis el cuento ahora en España, qué os interesa, cómo habéis visto estos años de cambio, porque lo habéis percibido, cómo las nuevas generaciones están abriendo también territorios realmente interesantes, pero también cómo eso se sustenta en una tradición muy rica y variada en España, ¿no? Cristina. Bueno, yo veo este cambio, que en efecto lo hay, con gran alegría, porque, claro, mi primer libro, Mi hermana Elba, apareció en el año 80. Bueno, si hacemos un poco de hemeroteca, yo parezco un loro en aquella época. Me paso todas las entrevistas repitiendo que el cuento es un género en sí mismo, que no es un camino hacia la novela, que mi cuento no tiene nada que ver. O sea, ¿escribe usted para niños? Hombre, no, es para adultos. Y puedo ser un poco perversa, además. Pueden haber cuentos inquietantes y perversos. O sea, se había perdido la noción de lo que eso puede ser un cuento. Y eso que contamos históricamente con cuentistas estupendos. Sí. Bueno, pues claro que ha cambiado y en ese aspecto yo tuve mucha suerte, porque en aquel momento, bueno, no es que me guste contar batallitas, pero es que más que batallitas era una decepción total en 2 años antes ir yo con mi, desconocida completamente, con mi carpeta de cuentos en los que yo confiaba. Y, bueno, amablemente en todas las editoriales me decían que estaban muy bien, pero que los cuentos, sin excepción, se vendían muy mal. Y vale, y bueno, y esas cosas, ¿no? Y hasta que al final tuve la suerte y la bendición que la única editorial que yo no había ido, porque siempre lo digo también, no hay que hacer caso a todo el mundo, a según quién sí, pero a todo el mundo no. Y a mí, yo en aquel momento veía Tusquets Editores, tenía una colección de cuentos muy delgaditos, de libros delgaditos, muy interesantes todos, cuadernos plateados que se llamaban Cuadernos Ínfimos. Y yo lo veía como un lugar ideal para intentar publicarlo. Pero a mí me dijeron con toda la buena fe que Tusquets tenía 5 años de programación cerrada. Y entonces yo dije, no, pues para ir allá y que te digan que no, me ahorro el disgusto. Pero bueno, al final la cosa se solucionó. Y resulta que a Beatriz de Moura, la fundadora y directora entonces de Tusquets, le encantaron. Y me dijo, sí, esto va a ir adelante. Lo que me dijo, lo que pasa que no sabemos cómo, por qué, pero va a ir adelante. Yo dije, no, yo me quedo aquí y espero. Y esperé menos de lo previsto por una casualidad maravillosa. Gracias a 2 padrinos involuntarios que tuve, ellos no lo sabrán, el que vive nunca y el otro tampoco, gracias a Groucho Marx y a Woody Allen, porque ellos habían publicado en esta colección y habían sido un éxito. Y claro, y según me dijo Beatriz, cuando esto ocurre, con este dinero se podían permitir apostar por una absoluta desconocida que era yo. Con lo cual, a estos señores, pues, amor eterno, claro. Pero sobre todo a Beatriz de Moura, que fue la que en un momento en que si el cuento se vende, no se vende, ella dijo textualmente, esto es muy bueno y tiene que salir. Y bueno, pues nunca lo olvidaré, la verdad. Clara. Sí, yo creo que tengo desde otro lado, ¿no? Sí. O sea, yo lo que tengo es, traigo una tradición que es la del cuento latinoamericano. Entro con dificultad en lo que es el cuento español hasta que encuentro a Kim Monzón y a Cristina Fernández Cubas. Exactamente, ese fue el momento donde yo digo, bueno, aquí pasa algo también, sí, ¿no? Levantemos la moral. Otro de los encuentros importantísimos para mí fue Juan Casamayor, ¿no? Porque una editorial dedicada a cuento, que no me iba nunca a presionar, que iba a mantener mis libros en el mercado, que iba a estar siempre allí, que todos los experimentos, por absurdos que sean, les va a parecer bien, va a discutir conmigo, me va a publicar. El otro día me dice, yo te publicaría hasta la lista de la compra. Yo, hombre, me caso con él, ¿no? Maravilloso. Eso por un lado. Y por otro lado, yo siento que yo he formado a mis propios lectores. O
sea que yo llevo no sé cuántos alumnos, pero más de 5.000. Cuando llegué a los 5.000 dejé de contar para no deprimirme del todo. Entonces, he ido formando a generaciones de lectores de cuentos como todos los talleres de escritura. Entonces, este es un fenómeno muy importante. En los colegios se lee cuento, en todas partes se lee cuento, y es un género muy juvenil, muy juvenil. Entonces, creo que es una confluencia de cosas, de cambio de óptica, cambio de manera de leer, permitirse que lo pequeño, o sea, el auge de lo pequeño hoy en día es un género pequeño, ¿no? O sea, dice Monterroso, por cerrar mi postura, ¿no? Se dice, el escritor de brevedades nada anhela tanto en el mundo que escribir largos textos donde la imaginación no tenga que trabajar, ¿no? O sea, escribir cuento es trabajar la imaginación, ¿no? Entonces, son como varias cosas. O sea, por un lado, el cuento latinoamericano, que era potentísimo, que viene a cuestionar al cuento español y viceversa, se cuestionan mutuamente. Y por otro lado, la creación de un sistema de lectura que es totalmente distinto a lo que yo recibí cuando llegaba a España, que era todo novelones. Sí, y Clara, sí que me gustaría que profundizaras, porque sé que conoces bien este tejido ahora de escritoras latinoamericanas, porque sé que hay que reconocer, además, que hay un linaje. O sea, no penséis que las escritoras latinoamericanas han surgido de la nada. O sea, todas estas, María Fernanda Ampuero, Mónica Ojeda, Samantha Schweblin, Mariana Enríquez, escritoras latinoamericanas, pero que podríamos ver también sus referentes en la literatura española, que no han surgido de la nada. Se están escribiendo. Mónica Ojeda vive en España, María Fernanda Ampuero vive en España, es española, además, tiene, por decirlo, tiene nacionalidad Y española. además nos encontramos, debatimos, nos peleamos, Claro, discutimos. Samantha vive en Sí, Alemania, sí, o sí, sea, Mariana Enríquez sí. ya no sabemos dónde vive porque viaja muchísimo. Sí, sí. Entonces, sí que me gustaría que profundizaras porque sí que es verdad que ha habido un aire fresco hasta tal punto que estamos volviendo a leer el canon del cuento. Es Sí, es que hay decir, canon, ¿no? Yo estamos los cuestionando que el canones, mejor cuento en nuestro idioma estuviera leído, ¿no? los canones, la verdad que no me entusiasman, ¿no? Exacto. Yo siento que trabajé en solitario muchísimos años en España, pero muchísimos años en una soledad absoluta, sin debate, sin escritores que reconocieran lo que hacía, sin que me leyeran, sin. Y de pronto aparece una generación mucho más joven que yo, podrían ser mis hijas en su mayoría, con la que sí discuto permanentemente. Me doy cuenta que yo estoy en otro punto también, porque vivir 45 años en España es una experiencia que te modifica sin lugar a dudas, ¿no? Pero sí que nos reunimos y sí que creo que son un afluente de ideas nuevas. O sea, yo no siempre que las comparto, pero simplemente reunirme con Mónica Ojeda, tomarme un café, a mí me llena de ideas. Sí. O sea, a veces para pensar todo lo contrario de lo que ella dice, ¿no? Yo creo que en este momento, en Madrid, al menos que es donde yo vivo, hay una voluntad de encontrarnos y una voluntad de discutir, una voluntad de apoyarnos que la verdad que yo no conocía. A mí no me había tocado vivir eso en España, ¿no? Entonces, la verdad que larga vida al cuento en este sentido. Larga vida al cuento, sí. Bueno, quería retomar que yo no sabía que le debíamos tanto a Woody Allen y a Groucho Marx en el cuento en España. O sea, creo Esto es lo que se me dijo. que algo se debe Es la hacer con verdad. eso. O sea, algo debemos hacer los que. Y luego me ha interesado mucho lo que has dicho, Cristina, de lo que el cuento no vendía. O sea, yo soy editor de editorial Páginas de Espuma, una editorial que exclusivamente publica cuento. La editorial se creó en 1999 y se me dijo por parte de la red comercial que estaba absolutamente loco. El cuento no vende. 23 años después es una editorial mediana, no nos va nada mal. Y de hecho tuve la mala suerte en un momento dado de decir que vivo del cuento, y eso me persigue por todos los lados, ¿no? Lo de que vivo del cuento. Hemos hablado de esta orilla creativa y de toda esta riqueza, y me gustaría irme ahora al lado más fenicio, más comercial, porque bueno, estamos en una feria que también es eso. Y claro, tantas décadas en la literatura española, tantas décadas en el cuento en español, habéis vivido distintos momentos editoriales, es evidente, ¿no? Desde el trabajo de los dos grandes grupos que hay en España, que se han ido haciendo cada vez más grandes, a la explosión de editoriales independientes ya en el siglo XXI, que ha dado una bibliodiversidad amplísima y maravillosa. En relación al cuento, me gustaría un poco que sí que valorarais como creadoras la respuesta de los editores, para que nos digáis
qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal y qué esperáis también del mundo editorial en torno al cuento y cómo lo habéis vivido, ¿no? Tú ya, Cristina, hablabas que en los años 80 el cuento era complicadísimo sacarlo adelante. Pero cuando salió mi libro tuve la suerte de que funcionó el boca a boca a oído, se dice, pero me gusta más boca a boca, que parece que se estén asfixiando. Y realmente pues tuvo una buena acogida. Sí. Y entonces eso, pues a mí me sorprendió mucho, porque yo creía que iba a comunicar con 100 personas y fueron muchísimas más, ¿no? Y de ahí, de alguna manera, desde entonces sí ha cambiado. Lo que yo, claro, me preguntas, yo en un panorama, yo estoy en una editorial y espero seguir estando en ella, quiero decir que menos una vez que publiqué algo en otra y luego lo recogieron, he publicado siempre en Tusquets. Y tengo novelas, tengo una obra de teatro, pero sobre todo tengo cuentos. Y no ha sido óbice para, vaya, desde el 80 en que apareció mi primera colección de cuentos, los he seguido publicando allí, todos sin excepción. Incluso se me hizo un volumen con todos los cuentos. Entonces, claro, yo no sé, yo lo que sí sé, con la aparición de tu editorial, por ejemplo, que es lo más claro, que de que fuera una cosa extraña escribir un cuento, a que exista una editorial por lo menos que solo publica cuentos, pues es una cosa que es algo que yo he recibido con los brazos abiertos. Y además ahora hay muchísimos y muchísimas cuentistas y bueno, me encanta, me encanta. En Barcelona también tú dices que hablas con Mónica Ojeda, yo hablo con muchas cuentistas, Mercedes Abad, por ejemplo, de la que hemos hablado antes, y luego con grandes novelistas que dicen que consideran que es muy difícil el cuento. También es interesante esto, que no se sienten capaces de hacer un cuento, o eso dicen por lo menos. Yo creo que exageran porque algunas de ellas tienen cuentos muy buenos, pero bueno, es para centrar un poco la cosa de si es un género o no lo es, o todo eso que decíamos. Y eso. Claro. Sí, yo creo que sí se han publicado cuentos en España, pero si no eran castellano parlantes. O sea, por ejemplo, Carver se publicó muchísimo en España. O sea, si venía de Estados Unidos ya tenía un certificado de esto se puede publicar. Lo que era difícil era el cuento en castellano, ¿no? Ahora yo voy a reeditar una novela que saqué hace 25 años, la voy a reeditar en un gran grupo y me preguntaron si tenía cuentos. No te voy a traicionar, Juan, de ninguna manera, ¿no? Pero, o sea, me parece como una gran noticia, ¿no? O sea, que una editorial grande esté dispuesta, o sea, en un catálogo mayoritariamente de novela, a aceptar libros de cuentos. Y cada vez nos encontramos más dentro de... Pienso que también han hecho muchas autoras como Alice Munro, que también han trabajado un poco en esta especie de intergénero entre cuento y novela, ¿no? Como que han ablandado al lector para aceptar que lo breve es a veces más potente que lo largo, ¿no? Que es más fuerte, con más enjundia. Yo creo que vamos a... Bueno, que el mundo es nuestro, dicho así de manera modesta, ¿no? Bueno, la verdad es que esa frase es maravillosa, el mundo es nuestro. No, y la otra de cada mañana me levanto con la idea que me ha encantado. O sea, son como pequeñas cosas, ¿no? O sea, es para que cuando salgáis de aquí, o sea, salgáis diciendo, el mundo es mío, voy a cambiar mi vida. Bueno, esa es la sensación de leer el cuento. No voy a aceptar ironías de ninguna manera. No, ¿verdad? No. Yo creo que ser cuentista es una decisión bastante bizarra. Entonces, si no nos apoyamos en el entusiasmo que produce el género y en el entusiasmo, la modificación personal que produce la lectura de un buen cuento. O sea, yo tengo cuentos de Cristina grabados en la memoria, ¿no? Y que veo la realidad a través de ese cuento. ¿Por qué? Porque es un cuento. Porque tiene un efecto de concentración que es como un puñetazo, ¿no? Entonces, yo de verdad que, bueno, ya lo están viendo, ¿no? Creo que soy totalmente entusiasta del género, porque como lectores y como escritores tenemos que mantener este entusiasmo para seguir adelante, ¿no? Bueno, los cuentos son breves, son cortos. A mí este encuentro se me ha hecho cortísimo. No lo habéis visto, pero la organización aquí saca un cartel y pone 5 minuten, o sea, 5 minutos. En la FIL te dicen, le solicitamos amablemente concluya a tiempo. Después de esta actividad está programada otra sesión. Es que yo colecciono papelitos de ferias internacionales. Entonces, efectivamente, después, o sea, no os levantéis, que nadie se levante, tenéis una lectura dramatizada de Talaré a los hombres de sobre la faz de la tierra de María Velasco. Y nada más, muchísimas gracias, Clara, Gracias Cristina, Clara, habéis estado maravillosas. Gracias, bueno, y un gran aplauso para ellas. Vale.